Eh, ok, me informan cuando ya esté allí compartiendo, entonces esto ya allí está. Ok. Muy buenos, apreciados estudiantes de esta electiva que se denomina Semilleros de Investigación, una electiva que hace parte del programa de Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander. Bueno, allí entonces estamos con esta clase, bueno, esta lectiva de semilleros de investigación. Y la clase anterior, pues logramos surgir pues unos debates en los que se empezó a hacer como un comparativo entre lo que era una persona del común a una persona que de pronto se pudiera llamar entre comillas como un investigador, como un científico, a aquello que pues a raíz de, pues, de su experiencia en los campos investigativos han seguido como una serie de pasos y han aplicado todo ello con el fin de pues dar resultados a una serie de investigaciones. Y esto pues se hacen es a través de lo que es el método científico. Aquí pues tuvimos una clase participativa en lo que pues varios de los estudiantes lograron pues dar sus opiniones y aportar de acuerdo a sus conocimientos que tenían en torno a los temas y pues se llevó una serie de debates que fue bastante interesante. Hoy vamos entonces a continuar pues aterrizando pues esta lectiva, pues es una lectiva que no trata pues como tal cuáles son los pasos que debe llevar su proyecto de investigación, es simplemente como unas nociones de cómo son los semilleros de investigación en Colombia, cuáles son los semilleros que tiene la universidad y dar unos primeros pinitos en ese campo investigativo. Allí, para ello, pues lo importante para empezar, pues pues hablar de semilleros de investigación, pues ya mencionamos todo lo anterior, debemos basarnos como en aquella definición etimológica que tiene esta palabra y para ello, pues proviene del latín, donde pues conjugan las dos palabras, una que es in y la otra que es vestigare. ¿Qué significan in, en y investigare? Pues hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios. Allí, al unir estas dos, pues nos va a dar lo que es investigación, lo que conduce a un concepto que más elemental que significa el que conlleva a descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar. En eso es lo que consiste la investigación. Eh, ya después, con el paso pues, del tiempo, pues vendrán existiendo como unas herramientas, unas metodologías que se deben seguir. Allí, pues en la lectura también nos menciona lo siguiente, que de esta manera se podría considerar a un investigador como aquella persona que se dedica a alguna actividad de búsqueda independiente de su metodología, propósito e importancia. ¿Listo? Entonces estamos partiendo de la definición etimológica investigare. El ser humano tiene una tendencia natural a buscar el sentido de las cosas desde muy pequeño, pregunta al adulto, y ya joven se sigue maravillando. Allí todo esto en el campo de la vida, en lo que nos vamos desarrollando, pues vemos que pues vamos cambiando o el mundo también va cambiando y de acuerdo a cómo va cambiando, cómo vamos adquiriendo conocimiento, de acuerdo a cada una de las experiencias y también de acuerdo a este cambio globalizado del mundo en los que veíamos que muchas tabús del pasado han quedado como atrás. Allí también entonces esto es importante. En el campo de la investigación que vemos que de pequeños los niños se van preguntando y los adultos en la medida que van viendo también esos cambios también pues va preguntando, va en un continuo unos continuos interrogantes que van buscando pues algunas respuestas. De esto se deduce que existen tipos de investigaciones desde los más elementales, lo más básico, lo más cotidianos, aquel pues individuo que de pronto no tiene como la posibilidad de conocer qué es lo que trata la investigación, simplemente le surgen unas pequeñas ideas y de acuerdo con ello pues empieza como que a desarrollar una serie de proyectos en su vida a finalmente encontrar una investigación que es ya más científica con características propias de eficacia superior. Pues, venimos siendo como concatenando lo que vimos la clase anterior. Ok, muchachos, ¿cómo van allí?
A ver, ¿cómo van? Los escucho, no se me vayan. Ok, Súper bien, profe, es verdad, los seres humanos a medida que crecemos estamos en constante cambio. Y pienso yo que cada vez que vamos creciendo pues un poco más, nos preguntamos más cosas a nosotros mismos, ¿sí? O sea, tanto a nosotros mismos como a nuestro entorno, como por qué el mundo es así, por qué el mundo funciona de esta manera, por qué los seres humanos admiran estas cosas, por qué yo me voy a morir no terminándome de conocer completamente, ¿sí? O sea, hay muchas cosas. ok, eso. Muchas gracias allí por su participación. Y allí pues vienen entonces a darnos una serie como de definiciones de investigación. Y pues nos dicen que el proceso más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un método de análisis científico es, y viene ahí subrayado, una actividad más sistemática dirigida hacia el descubrimiento del desarrollo de un campo de conocimientos organizados. Ahí lo acabaste de decir, uno en el mundo va pues haciéndose interrogantes, va haciéndose preguntas y con cada una de estas va buscando como una serie de respuestas, va buscando conocimiento y ese conocimiento pues tiene que ya uno empezar como que a organizarlo de acuerdo pues todo lo que pues, se ha podido vivir. ¿Listo? Allí que nos dice, Y es como un ciclo, profe, ese mismo conocimiento genera otras preguntas. ok, sí, es interesante, claro que sí, porque es que usted en la medida en que va conociendo un poco mejor, quiere entonces descubrir un poco más y llega, usted va llegando pues hacia una esquina, llega a una pared y resulta que usted ya no, esa no es la respuesta finalmente que usted está consiguiendo, sino de allí usted empieza a mirar para hacia un costado, hacia el otro y ve un nuevo cúmulo de posibilidades pues que antes no las tenía y poco a poco con el paso del tiempo va yendo y las va construyendo. ¿Listo? Aquí que nos dice que se basa sobre el análisis crítico de proposiciones hipotéticas. Allí lo que vimos también, existen unas hipótesis en los cuales pues hay unas hipótesis que pueden ser valederas y otras que no. Y de acuerdo con cada una de la metodología empleada, pues los resultados de la investigación pues después irán a demostrar, bueno, cuál era la hipótesis que se debía pues proseguir, ¿listo? Para el propósito de establecer relaciones causa-efecto que deben ser probadas frente a la realidad objetiva. Eso es lo que finalmente nos quiere decir con este concepto. Este es un señor Beck y allí viene la referencia. Dice, este propósito puede ser ya la formulación, teoría o la aplicación teoría, conduciendo a la predicción y últimamente al control de hechos que son consecuencia de acciones o de causas específicas. Esta es una de las primeras definiciones que vienen allí. Vamos a continuar con la siguiente, ¿ok? Aquí que nos dicen en esta diapositiva. La investigación científica es una investigación crítica, controlada y empírica de fenómenos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos fenómenos. Allí entonces vemos lo que nos están diciendo en torno a lo que es una investigación científica. Y es que los fenómenos naturales pues están presentes en la vida, ¿listo? Y hay una teoría acerca pues de estos fenómenos y hay también unas hipótesis y hay que mirar cómo es que se logra entrelazar cada uno de estos para poder entonces llegar hacia una investigación, a conducir hacia otras nuevas teorías. Eh, También nos dice que la investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas. ¿Ok? Allí entonces también está subrayada esa parte como en rojo. Métodos para resolver problemas. Y es que en nuestra vida, pues vemos que pues cada día nos estamos haciendo preguntas. Es que no terminamos de hacerlo y vamos a mirar cómo vamos a solucionarlos. Y para ellos entonces se necesitan una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida ya son datos que sean más objetivos. ¿Listo? Allá no podemos ser pronto imprecisos o acudir de pronto a lo que habíamos dicho en la ocasión anterior, aquello que es lo del sentimiento que nos lleva de pronto pues a tomar unas decisiones que son equivocadas. ¿Listo, muchachos? Pero acá esta parte también es interesante, donde dice que la investigación
es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales. No podemos decir que lo que se está buscando es la verdad absoluta. Puede ser una verdad parcial o mejor para descubrir no falsedades parciales. Allí, entonces, dése cuenta todo lo que nos conlleva. Vamos buscando como la verdad, una búsqueda de hechos, que es lo que nos está ocurriendo en la vida, un camino para conocer la realidad. ¿Qué opinan acerca de ello? ¿Si es cierto o no? ¿O de qué manera lo pudieran ustedes interpretar? Sí, es verdad, es sistemático. O ¿Mm? sea, es un proceso que poco a poco se tienen que llevar una serie de pasos para poder encontrar lo que usted mismo dice, no una verdad absoluta, sino nuestra verdad, o la verdad de ese mismo momento, porque pues puede que las cosas vayan cambiando, así como estamos hablando, puede que esa misma verdad vaya cambiando y se transforme en otra verdad. Ok, sí, con el paso del tiempo, con el paso del tiempo nosotros podemos estar casi seguros que lo que estamos viviendo en este momento es la verdad absoluta, pero podemos cambiar en unos años y vemos que realmente no lo era. ¿Listo? Entonces, eso es Profe, importante. Bien. ¿qué quiere decir no falsedades parciales? Porque eso la verdad no lo entendí. Allí lo que está es como que haciéndole un cambio, como decir, bueno, si no es una verdad parcial, entonces viene siendo como que lo contrario. Entonces, como es como que el antónimo. Entonces, si no puede ser como una especie de verdad, entonces también vamos a mirar que pueden haber situaciones en las que de pronto lo que nosotros vamos mirando o lo que vamos a adquirir no sea algo verdadero. Inicialmente podíamos tomarlo como verdadero, pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no era la verdad. Y allí entonces lo que se busca es como que lo contrario, o ir buscando la verdad parcial o ir como que eliminando aquellas situaciones que podían ser como que unas falsedades parciales. Listo, profe. Sí, o sea, es como el manejo de la literatura que le dio allí el autor allí que está mencionado, que es Ander X. ¿Listo? Ok, entonces Es muchísimas como este gracias. ejemplo, profe. Miren, Sí, antes seguramente la gente, bueno, obviamente todos sabemos que antes las personas eran más como, ¿cómo decirlo? Más entregadas a la parte católica, ¿sí? A la sí. parte celestial, por decirlo así. Eh, entonces, pues, estaba la pregunta de qué había surgido primero, la gallina o el huevo. Entonces, pues, obviamente todos, pues, por su creencia creían que era la gallina por lo de los días de la creación, los 7 días de la creación, pues Dios creó los animales. Sin embargo, bueno, tiempo más adelante, ¿verdad? Hace unos años, pues se pudo descubrir que también está la teoría de que primero vino el huevo que la gallina. ¿Y por qué? Pues porque el mundo se originó de microorganismos, entonces esos mismos microorganismos formaron primeramente un huevo y de ahí fue que surgió la gallina. Entonces, ¿sí ve? O sea, ahí no hay una verdad, ahí no, en esa pregunta no hay una verdad absoluta. Puede que sí, no, puede que sí haya salido primero la gallina y Dios la haya creado. ¿Cómo puede que haya nacido primero el huevo y se haya creado a base de microorganismos? Pero entonces ahí no estamos descartando ninguna verdad, sino estamos encontrando otra verdad, ¿sí? O sea, encontrando otra hipótesis de la teoría. Ok, listo. Muchísimas gracias. Sí, Y es que también ahorita, no sé si de pronto poderlo emplear a raíz de lo que fue la pandemia, en los cuales vinieron unos cambios. Y podemos hablar también del tipo religioso. Estábamos nosotros de pronto, pues, nuestras creencias, de acuerdo a cada una de las religiones, teníamos que asistir o unos al templo católico o a otros al templo cristiano. Y resulta que si usted no iba, pues, a la misa o de pronto al culto, podía estar cometiendo de pronto pecado. Y eso de pronto, si veían nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, eso es lo que de pronto iban infundiéndole a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué pasó ahorita con ello? Tuvo que haber un cambio en los cuales tuvimos que ver también abocados a cumplir esas series como de cultos religiosos
a través de una plataforma, a ver, o a través de la televisión, o a través de pronto de unas grabaciones que vayan teniendo allí en YouTube, y ya no se puede decir de pronto en ese momento viene siendo pecado, o los cambios que pudieron presentarse. No sé si pudiese, o qué opinen ustedes allí en torno a ello. Profe, sí, muy interesante. Fíjese que, pues, o sea, como usted lo dice, ¿no? Como lo explicó también muy bien el compañero, o sea, no es algo que uno pueda designar categóricamente, ¿sí? Sino que puede ser cambiado con el paso del tiempo. Por ejemplo, el compañero la vez pasada dijo que las emociones eran un constructo social, y a mí eso me llamó la atención, ¿sí? De hecho, pues me llevó a investigar. Y pues en sí, la mayoría de la comunidad científica ha designado de que es un constructo social, pero pues hay otros que dicen que no es un constructo social y colocaban como, por ejemplo, los animales. Los animales emanan emociones intrínsecamente, ¿sí? Y pues, ¿qué constructo social podría haber en los animales? Entonces, ese era el ejemplo que colocaban algunos científicos, diciendo de que las emociones no eran un constructo social. Entonces, fíjese cómo sí puede ir cambiándose eso. Ok, listo. Muchísimas gracias allí también por su aporte. Vamos a, entonces a continuar con la siguiente presentación que nos dice acá. Ok, acá tenemos, seguimos con estas generalidades, con este concepto de investigación. ¿Y qué nos dice en esta parte Zorrilla y Torres? La búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. Es una fase especializada de la metodología científica. Seguidamente nos menciona, es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica. Tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empirotécnicos y se desarrolla mediante un proceso. ¿Listo? Todo esto pues viene siendo similar a lo que hemos visto o los conceptos anteriores. Aquí, ¿qué nos dice? La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. El método científico indica el camino que se va a transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. Importante por lo menos esa manera como nos lo presenta, lo que es la importancia tanto del método científico y de las técnicas que se deben hacer para poder llevar a cabo una muy buena investigación científica. Y nos muestra también una importancia. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer un contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora y ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. Además, contribuye al proceso de la lectura clínica. Allí, pues, importante lo que nos menciona allí. El ser humano se vuelve como curioso, curioso en empezar a buscar como respuestas. Y de esas respuestas también lo que le va a llevar a buscar de pronto el progreso de lo que es este tipo de lectura crítica. ¿Listo? ¿Cómo van allí? ¿Avanzamos? Aquí se presentan unos elementos. Desde un punto de vista estructural, reconocemos cuatro elementos presentes en toda investigación, que son el sujeto, el objeto, el medio y el fin. El sujeto es el investigador. El objeto es lo que se indaga. Esto es la materia o el tema. El medio, todo lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados. Y el fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda que radican en la solución de una problemática detectada. ¿Listo? ¿Cómo van allí ustedes con estos elementos? ¿Sí están? A ver, los escucho, se me quedaron callados. ¿Podemos hacer como un ejercicio aquí como mental acerca de esto, de estos elementos? Sí. A ver, muchachos,
¿Están allí Profe, ¿podría poner como un ejemplo para entenderlo de una mejor manera? Ok, listo, tranquilo. Es lo que queríamos nosotros empezar, empezar de pronto como a construir de acuerdo a lo que hemos hecho acá. Nosotros vamos a ser los sujetos, vamos a ser los investigadores. Ok, vamos a indagar un tema. ¿Qué tema podremos indagar? Aquí hemos abordado pues varios temas, entonces cada uno de ustedes pues puede de pronto ir abordando un tema. Entonces usted, el sujeto, son cada uno de ustedes que son los que van a investigar. El objeto es el tema que se va a realizar, entonces no sé qué tiene que ver, qué va a pasar después del COVID, no sé, o empezar a mirar cada uno de pronto de lo que tengan allí pensado, de construir, qué es lo que quieren investigar, entonces esa vendría siendo como el objeto. El medio es como usted lo va a continuar, cuáles son los métodos y cuáles son las técnicas que se van a desarrollar, y el fin, o sea, uno finalmente lo que busca es con esa investigación, es encontrar una serie de resultados, una serie de respuestas a lo que está buscando. Pero entonces esto vendrían siendo como los elementos y ya después con el paso nosotros no podemos decir, bueno, una cosa es lo que queremos buscar y otra cosa es lo que nos puede arrojar finalmente la investigación. ¿Listo? A ver, a ver cómo van. Entonces, ya entonces conocemos estos elementos. Listo, Y profe, muy bien. ok, entonces esto es esto como algo, son los elementos que se deben encontrar allí, ok. Eh, Después, pues, a ver, viene la investigación científica, tiene pues una clasificación en varios tipos de investigación. Dice, es conveniente señalar que en la realidad de investigación no se puede clasificar exclusivamente en algunos de los tipos que se señalarán, sino que generalmente en toda investigación se persigue un propósito señalado, se busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada con el propósito o finalidades perseguidas. Allí vemos que de lo básico a lo aplicado. Y vienen una serie de 9 tipos de investigación. Encontramos la investigación básica, la investigación aplicada, la investigación mixta, que va a tomar en cuenta lo que es la básica, una parte de la básica. La investigación básica es aquella que pues no, son como las primeras nociones, toca ir de pronto a buscar la teoría, qué es lo que se ha hecho. La investigación aplicada es de acuerdo con esa teoría que se hizo, cómo se pudiese aplicar. Después viene la investigación mixta, la investigación documental que se basa en empezar a buscar entonces en los documentos que existen, puede ser parecida en alguna de las anteriores. La investigación de campo, vamos entonces a través de las encuestas, de las entrevistas, para mirar entonces, buscar unos resultados, qué es lo que nos puede servir para este tipo de investigación. Ya después sigue otro tipo de investigación que es la experimental, otra es la exploratoria, sigue la investigación descriptiva, aquella que busca pues describir de acuerdo con las situaciones que se van presentando, y finalmente la investigación explicativa. Investigación básica. También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él. La finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. Entonces, en este tipo de investigación básica, pues hay un determinado tema, bueno, surgió una idea, surgió pues un tema, vamos eso, materializando este tema, vamos a ver para empezar como que a llevar a cabo pues esa investigación, cuáles son aquellos referentes que existen, cuáles son las teorías que existen en el momento, para usted entonces de acuerdo con esas teorías, pues ver cuáles son las que se ajustan más con este tipo de investigación y de una vez pues haberlas leído o haberlas puesto allí como referencia
en ese marco, ver de pronto cuáles son aquellas teorías que pueden como que ir más de la mano y con cuáles son las que el investigador puede tener como una cierta afinidad. ¿Listo? Entonces ya dijimos, se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él. La finalidad radica en formular nuevas teorías. Hay un cúmulo de teorías, pero resulta que usted con esas teorías y con lo que usted ha ido investigando puede ir construyendo una diciendo, bueno, de esa teoría pues me llamó la atención esto y de aquella teoría me llamó la atención esto, o esta teoría yo no estoy de acuerdo y empiezo como a contrastarla. Y de acuerdo con ello vamos a crear o vamos a modificar las teorías que ya existen en el pasado. ¿Listo? Y con ello se busca incrementar conocimientos científicos o filosóficos, pero dice que sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. Ok, allí que se quede simplemente en lo que es esta modificación de la teoría o construcción de nueva teoría. Ya después sigue la investigación aplicada. Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esa investigación básica. Ya dijimos que la básica se basa en teorías, en construir un marco teórico y de acuerdo con eso pues van a encontrar unos resultados. Con ese tipo de investigación nos va a servir para realizar la investigación aplicada. Eso queda claro si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador primordialmente son las consecuencias prácticas. Allí lo que buscamos es, de acuerdo con las teorías que fueron contrastadas en la investigación básica, mirar de qué manera esas teorías pueden llevarse a cabo en la práctica. ¿Listo? Seguimos entonces con la investigación mixta. Y este tipo de investigación dice si una investigación involucra problemas tanto teóricos, estamos hablando de la básica, como prácticos, estamos hablando de la investigación anterior, de la investigación aplicada, recibirá el nombre de mixta. En realidad, un gran número de investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones básicas y de las aplicadas o la clase de medios utilizados para obtener los datos, documental, de cambio o experimental. Aquí en esta pues lleva una combinación de los dos tipos de investigación anteriores. Continuamos con la investigación documental. Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose. ¿En qué se apoya? En aquellas fuentes de carácter documental. Esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos, como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística. La primera se basa en la consulta de libros, entonces allí podemos ver que cuando se van consultando lo que son textos, van a ser parte de la investigación documental. También podemos buscar lo que son archivos, artículos, ensayos que se encuentran allí, de revistas, periódicos. Y la tercera, en documentos que se encuentran en los archivos como cartas, oficios, circulares, expedientes o etcétera. Entonces, todo esto que tiene que ver con todo este tipo de investigación documental, con la consulta de bibliografías, de hemerografías y con archivos, es lo que nos va a decir que se está tratando de una investigación documental. La investigación de campo. Allí entonces este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen, entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Es que la parte de una observación es importante también. Usted desearía pues hacer un estudio acerca del sector de calzado, de cómo de pronto puede ser el nivel de ventas y usted puede pararse simplemente afuera de un establecimiento de comercio y empezar a visualizar en una época, en un periodo de tiempo, si ingresan a ese pues, establecimiento de comercio personas a comprar una serie de calzado y usted mirará de pronto cuál es la periodicidad que lo tiene
y con ello usted va mirando, bueno, yo estuve en esta mañana unas 2, 3 horas y en ese lapso de tiempo encontré que no ingresó ninguna persona a comprar de pronto una serie de calzado. Entonces usted lo que va a decir, bueno, ahí nos conllevará a decir o que en ese horario de pronto pues no es el adecuado o empezar de pronto a tejerse una serie de recopilar una serie de datos que de pronto podrá contrastarlos con otros tipos de apoyos, como lo que son las entrevistas, y empieza pues a entrevistar a aquellas personas que están laborando allí, o a través de cuestionarios, en los que empiezan a formular una serie de preguntas, igual que las encuestas, con el fin de conocer cuál es la realidad o cuál es la percepción que se tiene acerca de un problema que se pretende investigar. Allí que nos dicen, cómo es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental a fin de evitar una duplicidad de trabajos. Allí entonces podemos ver la anterior investigación, se pueden consultar qué es lo que se ha hecho allí con el fin de pues no ir a hacer de pronto un trabajo doble, de pronto a construir sobre algo que ya se haya hecho con antelación. Listo, muchachos, ¿cómo van allí con estos tipos de investigaciones? A ver. Muy bien, profe, hasta el momento bien. Ok, sí, que, no, es que a mí esto, pues, debo estarles preguntando porque yo en este momento estoy concentrado, no los estoy observando a ustedes. Y no sé si quizás puede que el mismo aplicativo o el fallo de internet puede que me puedan sacar a mí y no me pueda percatar de ello. Entonces, por ello me toca permanentemente estarles preguntando para ver, entonces, sé que están allí. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces allí vamos con esta serie, con esta serie de investigaciones. Ya vimos que fue la investigación de la básica, la experimental, la de campo, la mixta. Ahora, bueno, vamos con la experimental. La investigación experimental, recibe este nombre la investigación que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el fin de crear el fenómeno mismo que se indaga y así poder observarlo. Por el nivel de conocimientos que se adquieren, puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa, que son aquellas que se van a explicar después de esta. ¿Listo? Entonces, se encuentra dirigida a modificar una realidad y el propósito es crear el mismo fenómeno que se está indagando y así poder observarlo. Vamos a mirar de qué se trata la exploratoria. La investigación exploratoria recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. Allí, pues, ¿qué es lo que se busca? Vamos a empezar como que a explorar, vamos a empezar de pronto a conocer, de acuerdo con unos aspectos fundamentales, y de acuerdo con eso, cómo es que se va a tejer pues esta problemática para poder encontrar una solución y de acuerdo con esto que se está explorando, poder servir para una investigación posterior. Entonces, se está como partiendo allí, de pronto de cero, mirar de manera se puede explorar para con esos resultados ser tomados en cuenta para una próxima investigación. La investigación descriptiva, que nos menciona acá el autor, dice que mediante este tipo de investigación que utiliza el método de análisis se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y sus propiedades. Esta investigación es combinada con ciertos criterios de clasificación. ¿Y para qué sirve? Para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieren un mayor nivel de profundidad, perdón.
¿Listo? Ahí se está haciendo una caracterización del objeto de estudio. La explicativa. Mediante este tipo de investigación que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga. Allí, entonces, con ellas, entonces estamos encontrando, pues, estos 9 tipos de investigación. La explicativa, que busca dar unas respuestas; la descriptiva, pues vamos a caracterizar el objeto de estudio de la situación concreta y sus características y propiedades; la exploratoria, necesitamos empezar a conocer unos ambientes, unos aspectos fundamentales; la experimental, vamos a modificar una realidad; la investigación de campo, pues a través de entrevistas, de encuestas, de cuestionarios, de observaciones, podemos encontrar esa investigación. La documental, pues debemos apoyarnos en fuentes documentales que ya estén allí, en ensayos, en archivos y lo demás. En investigación mixta, que pues va a conllevar lo que es la investigación aplicada, y la investigación básica, que requiere un marco teórico muy fuerte. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo van con estos tipos de investigación? Los escucho. A ver. Profe, yo no entendí muy bien la diferencia entre la investigación de campo y la investigación exploratoria. No sé, me pareció que era casi lo mismo. No sé cuál es la diferencia entre esas dos. Ok, allí lo que pasa es que hay estos unos tipos de investigación que pueden parecerse o pueden ser similares. La investigación de campo, entonces, pues, o sea, cuando vamos a explorar necesitamos empezar a buscar lo que ya está. Vamos un momentico, nuevamente, ¿dónde estamos? Permítanme, vamos acá. Dice investigación de campo. La investigación de campo es entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Se recomienda que primero se consulten fuentes de carácter documental. Allí entonces miremos cuáles son los documentos de que estaban anteriormente. Pero pues a través de entrevistas, cuestionarios, encuestas se puede dar solución. Y vamos con la exploratoria. Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito, y cuál es: destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar ese tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. Allí podemos apreciar que sí, o sea, puede ser similar en el sentido en que pues cualquier otro tipo de investigación, por lo menos como estamos dando, el de la de campo, también pues vamos explorando, pero lo que pasa es que allí en la de campo pues nos van a dar pues una serie de resultados, que esa serie de resultados también nos van a servir para este tipo de investigación. ¿Sí? A ver, qué otra pregunta? Listo. Ok, entonces de todas maneras vamos allí dejando entonces estos tipos de investigación y nos vamos con unas características. Y cuando estamos hablando de características, tenemos que mirar lo que son unas fuentes que son primarias. ¿Y ustedes ya conocen cuáles son las fuentes primarias? A ver, vamos entonces, permítanme que me toca entonces ahorita modificar lo que es la... Aquí, ¿qué nos dice con las características? Pero eso es que está buscando acá, qué pena con ustedes, está buscando acá un tipo de investigación exploratoria que pudiera complementar lo que estaba acá en la presentación. Y nos dice que la investigación exploratoria es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Allí entonces puede diferenciarse de la siguiente, en el que la de campo puede que el problema sí puede que esté definido, mientras que en este no está. Vamos a empezar como que una investigación como que desde cero, mientras cuando viene siendo la investigación de campo, usted ya por lo menos puede de pronto tener unas nociones acerca del problema que se va a investigar. Puede entonces parecerse en algo, pero la exploratoria es como más incipiente,
se necesita información de pronto de un tema que no se conoce muy bien y vamos a empezar como que a explorarlo, ¿listo? A ver, entonces vamos a encontrar unas características. Y dentro de esas características dice, la investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es de investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios generales. Allí se acuden a un tipo de fuentes primarias y son sistematizadas para logro de nuevos conocimientos. Allí les estaré compartiendo a ustedes esa presentación y en este momento hay un link y este link nos va a conducir a una página en internet donde viene una explicación de ello. Seguimos con las características de la investigación. El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, proposiciones o respuestas en torno al problema que lo ocupa. Para ello, el investigador, ¿qué tiene que hacer? Plantear cuidadosamente una metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos y de no existir esos instrumentos, debe crearlos. Entonces ya, por lo menos el investigador va a partir de algo. Vamos a mirar resultados anteriores, vamos a ver qué información existe, vamos a ver si por lo menos si existió un tipo de información documental, vamos a mirar si de pronto existió un tipo de investigación exploratoria, de pronto de un cierto campo que me dio luces para, de acuerdo con esos resultados, empezar a mirar y a tejer entonces qué es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar si de pronto fue una investigación básica en las que estuvo basada con un marco teórico, o una mixta, que ya por lo menos fueron llevados sus cosas a las prácticas. Todo esto, el investigador debe partir de ello, de unas fuentes, debe partir de investigaciones anteriores, de un marco teórico para mirar qué es lo que se puede resolver, pero tiene que plantear cuál es la metodología que tiene que llevar a cabo y de acuerdo con ellos empezar a registrar, analizar los datos que van obteniendo producto de esta investigación. La investigación, otra característica que nos da, dice que la investigación debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador preferencias y sentimientos personales, lo que mencionamos en la clase anterior, y se resiste a buscar únicamente aquellos datos que le confirmen sus hipótesis. Allí es lo que hay que por lo menos tomar en cuenta. De ahí que emplea todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los procedimientos empleados. Allí, por lo menos, lo que mencionamos en la clase anterior, que no debemos de pronto dejarnos llevar por nuestras creencias y con ello, pues de pronto podemos ir sesgando el resultado de investigación que queremos por cuanto de entrada queremos dar como válida alguna de las hipótesis que podemos plantear y eso nos va a conducir a un resultado que puede ser distinto si empezamos a realizar un buen trabajo de investigación en los que nos vamos apartando y más bien realizar el proceso investigativo acorde como debe ser. Finalmente, una vez sistematizados los datos, son registrados y expresados mediante un informe o un documento de investigación, en el cual se indica la metodología utilizada y los procedimientos empleados para llegar a las conclusiones presentadas, los cuales se sustentan por la misma investigación realizada. Otra de las características, entonces allí nos van a mostrar una serie de características que en una investigación deben darse una serie de características para que sea una realidad científica. La primera característica es que tiene que estar planificada, es decir, tener una previa organización, establecimiento de objetivos, formas de recolección y elaboración de datos y de realización de informes. Entonces allí pues existe una planificación que pues son una serie de pasos que se deben surtir. No podemos pretender de entrada quizás irnos con la elaboración de un informe cuando antes no tenemos pues los datos. Y estos datos, ¿cómo se construyen? De acuerdo, pues si fue una investigación de campo, si fue a través de pronto de una recolección de unas entrevistas, unas encuestas, que estas mismas deberán ser también tabuladas y de acuerdo con los resultados que nos muestren, tenemos que también saber cuál es el número de encuestas que se deben realizar.
debe ser también acorde, entonces, de acuerdo con la muestra que queremos hacer o lo que queremos también tomar en cuenta para esta investigación. No podemos pretender de pronto de que sea o una muestra tan pequeña o una muestra de pronto que sea muy numerosa, que nos vaya a hacer un poco como más complejo en el tema de poder después tabular dicha información. Pues también debemos ver que cuando se hacen entrevistas se vuelve un poco más difícil el tema de empezar a tabular y debemos empezar a identificar cada una de las respuestas que nos dan, porque es que muchas respuestas a estas preguntas son abiertas y debemos ver qué de pronto lo que nos puede conducir con cada una de estas respuestas. Allí entonces debemos planificar todo esto muy bien, desde construcción, desde empezar con la idea, qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos que se tienen que construir, después mirar cuál es el tipo de teorías que pueden existir allí, para de acuerdo con ese tipo de teorías empezar como que a indagar cuáles son las hipótesis que se tienen que construir, después con el trabajo de campo, si se va a hacer un trabajo de campo, si va a ser esto cuantitativo o si va a ser entonces cualitativo. Entonces todo eso tenemos que llevar como que una serie de pasos y eso conduce que al final pues, nos va a dar un resultado y por eso se dice que la investigación debe estar planificada. La segunda característica que nos presenta la investigación es que debe contar con los instrumentos de recolección de datos que respondan a los criterios de validez, confiabilidad y discriminación como mínimos requisitos para lograr un informe científicamente válido. Allí lo de la recolección de datos también es bastante importante, pues si vamos a hacer una investigación de tipo cuantitativo, y no tenemos pues los datos necesarios, pues de acuerdo, bueno, requeríamos hacer unas 50 encuestas a los empresarios del sector calzado de la ciudad de Cúcuta y resulta que no logramos hacer las 50 encuestas y de pronto logramos hacer solo 10 encuestas o empezamos más bien como que a repartir los formularios en personas que no son como que expertas con ello y no vamos a responderle de una mejor manera, entonces debemos contar con esos instrumentos para que pues, la información que nos vaya a dar deba ser confiable y nos vaya a servir en la investigación. Debe ser original. Eso es apuntar a un conocimiento que no se posee o que está en duda y sea necesario verificar y no a una repetición, reorganización de conocimientos que ya posean. Entonces, en esa parte también debe ser original, debe ser objetiva. Vale decir que el investigador debe tratar de eliminar las preferencias personales y los sentimientos que podrían desempeñar o enmascarar el resultado del trabajo de investigación. Allí, de acuerdo con lo que de pronto él pudiese creer, vaya quizás a formular unas preguntas. Entonces, también debe tomarse en cuenta cómo es que deben formularse ese tipo de preguntas, qué es lo que queremos que efectivamente la investigación sea respondida y no de pronto conllevar a como intentar que a través de esas respuestas nos vayan a dar como resultado lo que nosotros previamente queríamos. Entonces, en eso se basa la objetividad, en pues saber cómo se formula una pregunta para finalmente, desligándonos de estos sentimientos, de esas preferencias o lo que nosotros logramos pensar o esos tabúes, para poder llevar a cabo una verdadera investigación. Debe disponerse de tiempo necesario a los efectos de no apresurar una información que no responda objetivamente al análisis de los datos que se disponen. Ya habíamos dicho que debe ser esto, la investigación lleva una serie de pasos en los cuales debe estar planificada, pero entonces en esta planificación también vamos a disponer de una serie de tiempo y esta serie de tiempo pues también esto debe existir como una estructura en cuanto es el tiempo que se van a llevar a cabo cada una de las etapas de investigación. Si vemos, entonces vamos a decir, bueno, vamos a hacer los objetivos en tanto tiempo, vamos a recoger la información en tanto tiempo, entonces debe ser de una forma metodológica, pero debe contarse con el tiempo necesario. No podemos de pronto pretender que una investigación que pueda darse en 3, 4 meses la podamos hacer en solo 15 días, porque finalmente pues, nos vamos saltando una serie de pasos o una serie de metodologías que no nos va a dar los resultados que realmente se pudiese llevar en una investigación, cumpliendo cada uno de los pasos que deben surtirse. Debe apuntar a medidas numéricas.
En el informe, tratando de transformar los resultados en datos cuantitativos más fácilmente representables y comprensibles y más objetivos en la elaboración final. Allí debemos pues ver que esta parte de lo que son, lo que son las cifras, a través pues también podemos llevarlo, este informe con unas barras o con unos círculos allí que puedan pues al lector de ese tipo de investigación pues llegar y conducir cuáles eran los resultados que vienen plasmados en ese tipo de investigación. La parte de investigación de encuestas, pues es más fácil quizás tabularla y con lo que son las entrevistas es un poco más complicado, por eso debemos mirar en qué es que es lo que se basó o cuáles son aquellas ideas que pudieron surtirse o en el trabajo investigativo con el cual de poder entonces ser esto tabulado como tal. Pero sí es importante llevarlo a medidas numéricas para que de esa forma pueda hacer esto más objetivo en su valoración y pueda ser comprensible por cualquier persona que pudiese entonces observar ese tipo de investigación. Debe ofrecer resultados comprobables y verificables en las mismas circunstancias en las que realizó la investigación y debe apuntar a principios generales, trascendiendo los grupos o situaciones particulares investigadas, para lo que se requiere una técnica de muestreo con el necesario rigor científico, tanto en el método de selección como en la cantidad de la muestra, en la relación con la población que se trata. Hay una población general y hay un tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra también tiene que determinarse cuál es el tamaño de la muestra que se va a tomar y de acuerdo con ello, pues si se van a hacer una serie de trabajo de campo con entrevistas y encuestas, mirar cuántas entrevistas y cuántas encuestas son las que pudiesen llevar. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí, jóvenes? A ver, otra vez. ¿Cómo van? Bien, bien, profe. Yo tengo la siguiente inquietud. Ok. Si, digamos, yo estoy haciendo un plan de exportación, ¿hacia qué método se inclinaría, o sea, o le apuntaría más? O sea, yo quería que pues al método eh, cuantitativo y pues también al método cualitativo, porque muchas veces en un plan de exportación usted indaga pues con respecto al comportamiento del consumidor, ¿sí? Ahí saldría pues el método cualitativo. Entonces, ¿por cuál método se inclinaría más un proyecto de plan de exportación, ese tipo de investigación? Es que una investigación muchas veces no es totalmente ni cuantitativo, ni tampoco es totalmente cualitativo, sino lleva un conjunto de las dos. Y allí, Listo, podría ser. sí, claro, ahí hay una mistura en los cuales ustedes es importante conocer la parte cualitativa, por cuanto usted de pronto a través de una serie de encuestas puede llegar de pronto ir esto, recogiendo una información en torno de quizás de personas que sean expertas en el tema, que estén en el campo, que hayan realizado quizás algún tipo de exportación, pero también usted puede ser a través cualitativo, empezando a mirar cuál es la situación que se puede presentar en cada uno de los países, ¿no? Entonces tenemos que mirar hacia dónde es que vamos a exportar y qué es lo que de pronto, cuáles son las situaciones que se pudiesen presentar allí. Entonces por eso es que se pueden combinar las dos, lo que es el cuantitativo y el cualitativo. ¿Sí? Entiendo, profe, sí. Exacto, entonces no todo puede ser totalmente cualitativo, ni tampoco pues quizás cuantitativo, depende muy bien, pero lo que es esta parte de la exportación sí es necesario que estuvieran de los dos, ¿sí? Porque pues es algo que pues nos estamos dirigiendo pues a algo que pues queremos de pronto como llevar como a cabo y necesitamos pues primero pues conocer pues una serie de experiencias y también pues mirar las opiniones que pueden ser personales también y ponerse uno de pronto a cuantificar o también esto puede tratarse también en cierto caso, de pronto no en ese tipo de observación, de investigación, sí lo que tiene que ver con la observación y allí entonces se convierte la parte cuantitativa que también puede ser importante para eso. ¿Listo? Entonces se requiere una mistura. Ok, listo. Entonces ahorita, muchas gracias allí por preguntar. Ahorita entonces vamos con el objeto. Listo, vamos a ver el objeto. Vamos con el objeto. Y el objeto de la investigación científica es aquello a lo que se aplica el conocimiento. ¿Listo? Cuando se trata de obtener nuevo conocimiento científico, el objeto se erige en fortaleza que hay que conquistar con métodos que aseguren la garantía de obtención de una verdad contrastable
por toda la comunidad científica. Ese objeto de conocimiento científico, de investigación, está constituido por los vestigios que plantean un conjunto de problemas epistemológicos en el tema de la investigación, cuya resolución se persigue. Entonces, objeto de la investigación científica es aquello a lo que se aplica el pensamiento. El investigador debe tener conciencia asumida de que el objeto de conocimiento se le opone por naturaleza. No se deja conocer fácilmente lo que se va a investigar. Plantea numerosas dificultades, se van a presentar problemas allí. La investigación es, en consecuencia, un ejercicio intelectual dificultoso, lleno de obstáculos y, en consecuencia, factor formativo para la persona que lo ejerce allí. Entonces, no es algo que sea fácil, no es algo que se pueda llevar de pronto en el tiempo, en menor tiempo de lo que pudiese de pronto llevarse a cabo, por cuanto pues deben existir pues una serie de pasos. Debe contarse con las herramientas que ya hemos dicho. Si no se cuenta con las herramientas, si quizás necesitamos de pronto investigar alguna serie de expertos en el tema y se nos dificulta porque quizás conseguir una entrevista con ellos es bastante complicado en el tema de su agenda, cómo vamos a realizar allí. Entonces, o quizás ahorita, por lo menos con el tema de pandemia, que no podemos trasladarnos quizás hacia algún municipio del norte de Santander, en lo que quisiéramos, pues llevar a cabo una oferta exportadora, vamos conociendo de pronto qué es lo que pueden pensar allí y debemos buscar pues los contactos, quizás no sé si del alcalde o algunos concejales o algunos de los agricultores de estas zonas del departamento, que pues muchas de ellas también tienen dificultades en el tema de pronto del acceso. Entonces va a ser algo más complicado que nos va a llevar de pronto, si queremos hacer una investigación en un corto tiempo, se nos vaya a prolongar un poco más. Sin embargo, la actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen asequible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida del éxito del trabajo investigador. Entonces allí vemos que se van a presentar obstáculos, pero también debemos mirar cuáles son los elementos que se deben conseguir para poder lograr a cabo ese objeto de conocimiento. El objeto es lo que se persigue, lo que queremos investigar. Sin perjuicio de que esos elementos deban especializarse en la propia naturaleza de los problemas concretos, objeto de resolución por parte del investigador. Un ambiente favorable puede estimular al investigador en los momentos de desánimo. Es precisamente el clima científico, el ambiente de trabajo en facultades, departamentos y centros oficiales de investigación, lo que con más frecuencia suple con creces otras carencias. Allí por lo menos nos está mostrando pues este tipo de investigación, pues de pronto pues no estamos aquí solos, sino de pronto existir pues una serie de un grupo investigativo en los cuales ellos también pues van a hacer como el soporte de empezar a ver en qué manera podemos sentirnos como desanimados por cuanto el proyecto que inicialmente empezábamos y queremos desarrollar no se presentaron una serie de problemas, de externalidades que nos conlleva a que no podamos avanzar como quisiéramos. Allí entonces es importante el ambiente de trabajo. La investigación científica posee dos formas que se denominan pura y aplicadas y se explican a continuación. Entonces está la investigación pura y la investigación aplicada. La investigación pura se apoya entre un contexto teórico y su propósito fundamental es la de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. ¿Qué buscamos? Desarrollar teoría dentro de un contexto teórico. Esta forma de investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de muestreo a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas. Poco se preocupa de la aplicación de los hallazgos por considerar que ello corresponde a otra persona y no al investigador. Entonces, investigación pura, desarrollar teoría a través de una construcción de un contexto teórico, a través de buscar una serie de muestras que nos van a llevar, buscar unos hallazgos y que esto nos pueda conllevar a desarrollar. Sí, pero pues dicen que
no se preocupa de la aplicación de los hallazgos, entonces lo que buscamos es el desarrollo de esta teoría. Investigación pura. No obstante la carencia de aplicación inmediata, esta forma de investigación busca el proceso científico y su importancia reside en que presente amplias generalizaciones y niveles de abstracciones con miras a formulaciones hipotéticas de posible aplicación posterior. Persigue igualmente el desarrollo de una teoría o teorías basadas en principios y leyes. Desarrollo de teoría, buscamos la parte teórica. Esa investigación pura también es llamada fundamental, y esa investigación pura o fundamental es un proceso formal y sistemático de coordinar el método científico de análisis y generalización con las fases deductivas e inductivas del razonamiento. Allí un autor nos dice, Pardina nos dice, que la investigación pura tiene como un objeto el estudio de un problema destinado exclusivamente al progreso o a la simple búsqueda del conocimiento. Entonces, vemos que esta investigación pura, pues, busca desarrollar teoría para finalmente buscar conocimiento. Aparece la investigación aplicada, activa o dinámica. Se encuentra íntimamente ligada a la anterior, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con la realidad. Estamos hablando de una serie de formas y son parecidas a las investigaciones cuando habíamos visto pues, la parte anterior, que era la investigación básica y la investigación aplicada. Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esa forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. Y bueno, llegamos a lo que son los tipos de investigación que se encuentran: la histórica, la descriptiva y la experimental. La histórica trata de la experiencia pasada. Se aplica no solo a la historia, sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o a cualquier otra disciplina científica. Todo lo que pronto ocurrió en el pasado va a ser importante para este tipo de investigación. En la actualidad, la investigación histórica se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado. Allí es importante lo que nos estaban mencionando ustedes, que con el tiempo, pues las cosas van cambiando. Y pues cuando estamos ahorita en estas épocas, empezamos como de pronto a preguntarnos qué es lo que pudo de pronto ocurrir en el pasado. Y a través de ese tipo de investigación lo que buscamos es eso, empezar a buscar qué fue lo que ocurrió para poder llevar a cabo este tipo de investigación. Etapas. Dentro de las etapas el investigador tiene que llegar y mirar cuáles son las formas y los tipos de investigación, cuál viene siendo la enunciación del problema. Debe empezar con el trabajo de una recolección de información. Estamos hablando de situaciones pasadas. Debe existir una crítica de datos y de fuentes. Vamos a mirar si estas fuentes son fidedignas, si estos datos pues, son valederos, porque pues quizás buscar una información de tiempo atrás pues puede que no nos dé de pronto la seguridad de lo que estemos buscando. Debe existir pues también una formulación de hipótesis. Y finalmente debemos presentar una interpretación y un informe. Después sigue el tipo de investigación descriptiva y comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. Descripción, registro, análisis e interpretación. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. Trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. Allí entonces empezamos a mirar qué es lo que puede estar ocurriendo en la realidad y para ello debemos empezar a realizar una descripción. Debe existir por lo tanto un registro, debe analizarse y debe interpretarse. Todo esto con el fin de llevar a cabo pues esta tipo de investigación que trabaja sobre realidades de hechos. ¿Listo? El investigador existe en una serie de etapas y dentro de esta serie de etapas están descripción del problema,
definición y formulación de la hipótesis, supuestos en que se basa la hipótesis, debe existir un marco teórico, empezar pues a construir pues este marco teórico, qué es lo que existe, cuál es la teoría existente, la selección de técnicas de recolección de datos, cómo vamos a recoger dicha información, trabajo de campo, categorías de datos, empezar como que estos datos a empezar a categorizarlos a fin de facilitar las relaciones, la verificación de validez del instrumento, no es realizar pues un instrumento por realizarlo, y ese instrumento tiene que ser verificado, tiene que ser válido. Eh, Cuando vayamos a construir una serie de preguntas, vamos a formular un cuestionario, quizás podemos cometer el error de querer formularlas o estas preguntas que estemos formulando no nos van a conducir, no nos van a conducir las respuestas que realmente necesita ese trabajo de investigación. La formulación de preguntas debe ser muy bien hecha y para ello debemos mirar y validar ese instrumento. Y para poder validar el instrumento es importante acudir a una serie de expertos que nos puedan validar ese cuestionario. Vamos a buscar, vamos a hacer un trabajo investigativo, busquemos, de acuerdo con este tema, ese trabajo investigativo, busquemos a alguien experto en el tema de exportaciones para que pues, nos pueda decir las preguntas que estamos formulando. Salieron 15 preguntas. ¿Son acordes que se realicen 15 preguntas o quizás se necesitan preguntar un poco más? Si las preguntas como se están tejiendo son las preguntas que realmente se necesitan para este trabajo de investigación, nos van a dar la respuesta que efectivamente queremos. Para ello, estos instrumentos deben ser validados y para validados se recomienda que se acudan a un experto, si es en el campo de las exportaciones, a un experto en el tema de lo que es este comercio internacional, de importaciones, exportaciones, puede ser acá en la universidad, algún docente que esté con ello, entonces puede servir para validar ese instrumento. Y la otra etapa es la descripción, el análisis y la interpretación de los datos. La experimental se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Repito, se presenta mediante la manipulación de una variable experimental que no ha sido comprobado. Esa variable tiene que darse en condiciones que tienen que estar rigurosamente controladas. Entonces vamos a buscar una variable experimental no comprobada y tiene que ser controlada. Y eso nos va a conducir a conocer o a describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o un acontecimiento particular. El experimento es una situación provocada por el investigador para introducir determinadas variables de estudio manipulada por él, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. En este, el investigador maneja de manera deliberada la variable experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. Y allí nos dicen que hay unas etapas, que es la presencia de un problema para el cual se ha realizado una investigación bibliográfica, la identificación y definición del problema, la definición de hipótesis y variables y la operacionalización de las mismas y el diseño del plan experimental. Y yo creo que ya con esta se estaría pues terminando esta parte del tema. No, faltan unas etapas. Bueno, otras etapas, la prueba de confiabilidad de los datos, la realización del experimento, el tratamiento de datos. Aquí en este punto hay que tener en cuenta que una cosa es el dato bruto, otra el dato procesado y otra el dato que hay que dar como definitivo. Y con ello, pues vamos entonces a finalizar. Yo les iré a compartir a ustedes a través de lo que es esta información. Vamos a presentar un momentico. Y ahora
sí, entonces, vengo acá con ustedes. Ok, ya quedan solo 10 personas. ¿Cómo les pareció el material? ¿Cómo les pareció el desarrollo de la información que están acá? A ver, los escucho. ¿Qué aportes nos pueden entregar? A ver, los escucho ya hay como callados. Luis Ernest Guerrero, Joan Bayona, Camilo Botello, Nicolás Bueno, pues Rodríguez. me pareció muy interesante porque precisamente en mi trabajo estoy en eso. Estoy investigando un nuevo producto que se va a lanzar, entonces estoy investigando toda la competencia y es bien complicado lo que se va a implementar porque no es, o sea, viene de otra ciudad a implementarse acá, entonces sí me sirve para mi trabajo en este momento. ¿Y en dónde va a ser ubicado? ¿Qué producto es? ¿De dónde viene? Es un restaurante que se maneja en Bogotá, pero el mercado de Bogotá es muy diferente al de acá, ¿sí? Claro. Allá es mucho más grande, entonces hay que empezar todo desde cero nuevamente. Entonces hay que investigar los posibles compradores, hay que investigar la competencia, entonces es diferente a lo que yo trabajo actualmente, entonces me parece muy interesante eso. Oh, listo. ¿Y en qué trabajas actualmente? En una constructora. Ah, listo. Ok, entonces, qué interesante. Entonces, allí, pues, entonces, con ello, pues vimos, pues, estamos partiendo desde el principio de qué es lo que se busca investigar y vamos mirando cuáles son los diferentes tipos de investigación que deben realizarse, pero sí, pues debemos saber que la investigación puede que sea un poco, pues, complicada, pero debemos empezar como que a ser organizados, a llevar de pronto una metodología, a llevar una serie de pasos, ¿sí? Para que Sí, se sí, pueda sí. desarrollar. Y si Porque finalmente, sí, 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 perdón que le interrumpa, es que precisamente los dueños creen que es montar el producto y ya, y así no es. Por eso es que en Bogotá pues no les está yendo tan bien. son situaciones distintas, el mercado es distinto, hay que mirar de pronto si tiene la aceptación, el nivel de ingresos es distinto, no sé en Bogotá de pronto en qué zona se encuentre, en qué zona lo van a hacer acá en Cúcuta, tiene que mirar cuáles son las preferencias de los consumidores, qué es lo que de pronto lo va a hacer distinto a ustedes con respecto a los que se encuentren acá en la ciudad de Cúcuta, ¿sí? Entonces, Cúcuta es una ciudad que ha ido creciendo en gastronomía, ¿no? Especialmente creo que que han sido como que venezolanos que han llegado acá a Cúcuta y pronto han ampliado pronto esta gama que tenían allí, ¿sí? Y pues es interesante porque pues al cucuteño pues va a tener más posibilidades de buscar algo distinto para ir de pronto a estos restaurantes. Pero sí hay que ver si efectivamente con qué frecuencia pudiese de pronto pues acudir, ¿no? Porque si encontramos Es que diferentes... el concepto es digital, el concepto es virtual. No va a haber un restaurante presencial, todo se va a manejar a través de domicilios. eh, Entonces, y es para qué? ¿Para domicilios? ¿Para es netamente para domicilios. Entonces, ellos en Bogotá están enfocados en vender a través de las plataformas digitales. La idea es que aquí ellos vendan a través de la plataforma de ellos, ya sea Instagram o sea WhatsApp, porque las plataformas de domicilio siempre quitan una comisión y eso hace que baje bastante la utilidad. Entonces, ese es el problema, que ellos creen que es meter, vender y ya. Y no, hay que hacer una investigación entonces, para que no importan mal el presupuesto. Ok, de todas maneras esas son las tendencias que se están marcando ahorita en la actualidad. Y estos de los cambios que estaban hablando también, que esto que estamos viendo ahorita pues no se veía anteriormente. Hay que mirar si de pronto dentro de la conducta del consumidor cucuteño, bueno, ahorita pues en esa época de pronto de pandemia podía ser, de pronto ser esto hasta bien empleado porque se reduciría los costos al tener que de pronto tener varios establecimientos abiertos, costos de arriendo y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues aunque tengan de pronto un lugar de producción, pues de pronto si tuvieran pues varios restaurantes tendrían que incrementarse estos costos y pues hay que mirar entonces cuál es la percepción de lo que quiere el cucuteño y por eso sí es importante lo que es un estudio de mercado. Sí. ¿Listo? Gracias. Ok, listo, Zuli. Entonces, muchísimas gracias, Zuli. ¿Qué carrera estás estudiando? ¿También que esto, comercio internacional? Comercio internacional, sí, señor. Ah, listo, bueno.
Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta, intención? Listo. Bueno, entonces, perdón, ¿quién está por ahí? Profe, usted habló de algunos tipos de proyectos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, un tipo de proyecto que se llama marco lógico. ¿Tocará ese tema o no? ¿En qué parte? No le entendí esa parte, perdón. O sea, usted dice que va a trabajar los tipos de investigaciones, ¿sí? Los tipos de proyectos, o le escuché mal. No, yo estoy, o sea, estamos acá, por lo menos esta es una electiva, y esta electiva es algo distinto de pronto a lo que es una materia que usted viene más adelante, no sé si la vieron, que se llama como que investigación uno y investigación 2. Allí nosotros con este semillero lo que queremos es como que de pronto ubicar un poco al estudiante en el tema investigativo, ¿sí? Cómo es que se encuentran los semilleros, pero en esas materias es donde se va a fortalecer un poco más en torno a cada uno de los trabajos de investigación que tienen que realizar ustedes. Ah, listo, profe. Ok, de todas maneras esto, yo también estoy ahí encaminado a la universidad. Debo también, pues todavía no lo estoy, pertenecer a un grupo de investigación, debo también sentarme, acompañarlos a ustedes, también debo ser jurado de algunos proyectos de investigación, y ahí los iré también acompañando a ustedes. Quizás el día de mañana cuando tengan que de pronto presentar también estaré allí a su disposición, ¿sí? Ah, listo, Eh, profe, porque pues precisamente en este semestre estoy viendo una materia que se llama formulación y estamos trabajando ese sí, tipo de investigación, de ese tipo de proyectos. Y pues en realidad está ok. un poco complejo, entonces pues yo por eso hice la pregunta, pues. Sí, si quiere, o sea, si quiere después, o sea, me puede escribir cuando terminemos la clase, ¿listo? Y ahí miramos entonces de qué manera, si hay alguna forma de orientarlo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, muchachos, tenía una capacitación a las 4, escribieron acá el PLAT. Les envío entonces la presentación por el PLAT, y esta clase pues está siendo grabada, pues ustedes la pueden después observar a través del Drive, o pues yo también lo que hago es subirla a un canal de YouTube para que me vayan quedando allí como el soporte de la realización de las mismas clases. ¿Listos? Eh, Muchísimas gracias por la atención prestada, y nos estaremos viendo entonces después de Semana Santa. Listo, profe, muchísimas gracias. Ok, listo. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien, Jordan, Joan. Gracias, profe, hasta luego. Listo, Hasta luego, Leonor. Listo, profesor. profe, hágale, pues, hasta Que estén muy bien, Leonor. Gracias, profe. No, para servirle, ni más faltaba. Listo, entonces ya entonces se dio por finalizada la clase. Voy a terminar la grabación.